El Halloween del año pasado fue una completa locura. Una increíble historia que sin duda le contaré a mis hijos. Aquí vamos. Mi amigo Ernesto y yo nos encontrábamos en el patio de mi casa trabajando en algunos accesorios para nuestros disfraz de Halloween. Estábamos haciendo las máscaras y 2 chalecos antibalas. Y algunos otros detalles con tan solo cartón. Estábamos tan emocionados ya que solo faltaban 3 días para aquella noche de brujas. El plan que teníamos era muy simple. Recorrer toda nuestra colonia y las colonias vecinas. Para concluir con la visita de una extraña casa abandonada que se encuentra en el final de un parque en la colonia Las Cruces. Iríamos ahí y grabaríamos todo el recorrido. Para después hartarnos de dulces en mi casa. Así lo habíamos planeado desde que empezó el mes. En esos 3 días que faltaban para Noche de Brujas, los gatos y perros que andaban por ahí en la colonia habían desaparecido así sin más. Sin dejar rastro. Había un perrito pug el cual queríamos mucho. Tommy. Era su nombre. Había desaparecido también. Al principio pensábamos que la perrera se los había llevado. Pero no era así. La perrera no había pasado por ahí en todo el mes. Con un poco de tristeza continuamos trabajando en los accesorios, prometiendo que después de Halloween buscaríamos a esos animalitos. Al llegar la noche del 31 de octubre nos encontrábamos en la puerta de mi casa. Ya estábamos listos. Con nuestras calabazas y rifles de postas listos. Ernesto se había disfrazado de su personaje favorito de videojuegos, luciendo su chaleco de cartón pintado con aerosol negro. Todo un soldado británico. Y yo me había puesto un uniforme rojo de atracador, visto en una serie muy famosa de hace varios años. Y por encima el chaleco de cartón, ya listos. Comenzamos el recorrido. Al principio me había parecido innecesario el uso de los rifles con postas. Pero al recordar que años atrás un grupo de ladrones nos habían arrebatado los dulces y pertenencias, tomé la decisión de llevarlos. Solo para defensa. La noche transcurría con normalidad. Estábamos muy felices. Los dulces llenaban la calabaza de Ernesto. La gente que llevaba a sus hijos a pedir dulces y personas jóvenes que pedían también nos felicitaban por nuestros disfraces. Hasta nos pedían fotos. Era genial. Al pasar por las diferentes colonias, nos dimos cuenta de que tampoco habían animalitos. Ni siquiera un chihuahua. La gente a nuestro alrededor hablaba sobre la repentina desaparición de los perros y gatos. Esto cada vez era más extraño. En ese momento le dije a Ernesto que fuéramos de una a la colonia de Las Cruces para visitar esa casa abandonada para después empezar a buscar a los animales. Este asintió con la cabeza. Tras una hora habíamos llegado a la colonia de Las Cruces. Tras pasar una caseta que estaba abandonada empezamos el recorrido. Nos sorprendimos un poco al ver que no había ningún alma en la calle pidiendo dulces. Las calles estaban solas y frías. Y como en las demás colonias. La ausencia de animalitos. Esto se me estaba haciendo muy pero muy raro. Maldita sea, estábamos a punto de llenar las 2 calabazas y por aquí no hay nadie. Bueno, tal vez con estos dulces será suficiente para los 2. Para ser sincero, me preocupa mucho que Tommy ande por ahí desaparecido. Yo digo que hay que encontrarlo al primero. Vamos a casa y lo dejamos a salvo junto con tus perros en el interior de tu casa. Ernesto había sido interrumpido. Al adentrarnos más en la colonia, las luces de las calles se comenzaban a apagar intermitentemente. Del interior de las casas y de los árboles se comenzaron a escuchar unas risas. Eran unas risas jodidamente aterradoras. Dimos un salto del susto. Cuando las risas iban en aumento. Comenzamos a correr hacia la salida, pero al dar la vuelta un grupo como de 5 personas nos bloqueaban el paso. Eran horribles. Cada uno tenía una máscara de un animal diferente. Pero no eran de esas máscaras infantiles. Parecían ser máscaras de animales reales. Posiblemente cabezas disecadas. Conejos, leones, perros, ratos, hasta de águilas. Vestidos con túnicas negras y armados con espadas, machetes y bates de béisbol con clavos. Los malditos continuaban riéndose. Yo estaba cagado del miedo al igual que Ernesto. Las piernas nos temblaban. ¿Acaso eran simples personas disfrazadas con ganas de molestar? Malditos furros de mierda. Apártense del camino y no nos estorben. Si no van a pedir dulces, mejor váyanse. ¿Sí? No mamen. Está bien que es Halloween, pero tampoco aparezcan así. Ahí estábamos Ernesto y yo. Nos aferrábamos a la idea que todo esto era una broma de mal gusto por parte de unos locos de mierda, pero vaya. Se trataba de algo mucho peor.
Pronto uno de ellos, el que tenía la máscara de león, corrió hacia nosotros levantando una espada llena de sangre seca. Por el miedo no me podía mover. Pero debía de ser fuerte ya que estaba a cargo de un menor. Ernesto. Pronto preparé mi rifle y lo sostuve firmemente. Esa pinche G-36 de proyectiles redondos de metal era lo único que tenía para defender a Ernesto. Apunté hacia la mano con la que el tipo sostenía la espada. Sin dudar apreté el gatillo. 5 disparos acertados hicieron que el hombre soltara la espada. Se tocaba su mano y gritaba de dolor. Por suerte este había detenido su andar. Tras esto me miró fijamente y me rugió como un león. Pero no era un intento de imitar al animal. Era un grito de león auténtico. Pronto Ernesto le lanzó una granada al león. Y antes de caer al suelo Ernesto disparó hacia la granada haciéndola estallar. Pronto nos envolvimos en una extensa capa de humo. En ese momento tomé a Ernesto del brazo y comenzamos a correr. Olvidé decirte que había trabajado en unas bombas inofensivas de humo. Y fíjate que pensaba en no traerlas, pero mira, nos han salvado el culo. Y por cierto, buen tiro el de Aya. Me alegro de que decidieras traer los rifles de postas. Mierda, ahora vienen todos detrás de nosotros. Aquellos locos de mierda corrían hacia nosotros. Pero estos lo hacían en 4 patas y emitían el ruido de sus respectivos animales. Con una mano jalaba a Ernesto y con otra disparaba a ciegas. Pero no les hacía nada. Corríamos a toda velocidad por las calles. Pero siempre cuando pensábamos que los habíamos perdido, aparecían más tipos con cabezas de animales. Ernesto se quitó mi brazo de encima y les empezaba a disparar. A cada loco que miraba. Todas las posibles rutas de escape eran bloqueadas por ellos. Mierda, eran demasiados. El único lugar en el que podíamos ocultarnos era en el interior de aquella casa abandonada. Nos dirigimos hacia allá. Pasamos corriendo por aquel parque a toda velocidad. Ernesto lanzó las últimas 3 granadas de humo a diferentes lugares para aumentar la cortina de humo. Ya estábamos en la barda grafitada. Aquella que bloqueaba el paso hacia la casa. Rápidamente trepamos esa pared. Ya al bajar corrimos a toda velocidad hacia esa casa. El miedo no me había hecho pensar con claridad. Tal vez nos dirijamos al peor lugar. No lo sabía. Ernesto le había implementado a su casco de cartón una linterna a sus 2 visores. Y a su rifle. La oscuridad aquí era inmensa. La casa no emitía ningún tipo de luz. Enseguida encendí la linterna de mi ama. Llegamos a la puerta. Intentamos abrirla pero nada. Tuvimos que entrar por la ventana. La rompí con la culata de mi arma y entramos. Ya no se escuchaba nada. El ruido que emitían esos locos había cesado. Enseguida nos quitamos las máscaras para tomar un poco de aire. Respirábamos de manera muy agitada. Pasaron unos cuantos minutos. Ya un poco más relajados. Como si de una misión militar se tratara. Comenzamos a inspeccionar aquella casa. Habíamos pegado un pequeño celular en nuestros chalecos. Antes de la aventura. Los habíamos puesto a grabar desde que salimos de mi casa. Había quedado en video el encuentro con los hombres animales. Si lo subíamos a TikTok por partes, nos haríamos muy virales. Aquel oscuro lugar era una casa muy antigua con paredes de piedra. Era muy similar a la casa de Aranberry. Aunque antigua, no parecía estar abandonada. Todo estaba en su lugar y no había ningún tipo de desorden. Ernesto. Esto es lo que vamos a hacer. Llamaré a la policía desde mi celular principal y les contaré de lo sucedido para que vengan a por nosotros y arresten a esos hijos de puta. Nosotros no podemos enfrentarlos. Nos superan en número. La policía se burlará de ustedes y los mandarán a la mierda. O corren el riesgo de ser detenidos. Y dormir en una celda. De no servirme los hubiera evaporado vivos. Casi me da un infarto. En serio. Me quedé paralizado y mi corazón latía con fuerza. En mi pecho había un dolor horrible. Ernesto saltó hacia atrás del susto cayendo en la mesa. Este se tocaba el pecho. Podía ver su expresión de terror en el rostro. No me imagino qué rostro tenía yo. Rápidamente apunté mi arma y disparé a su cabeza sin pensarlo. Ernesto desde el suelo también le disparaba. Pero los proyectiles literalmente no la tocaban. Se evaporaban justo antes de que tocaran su piel. Esa persona era una anciana horrible con una joroba enorme. Piel verde y grandes uñas negras. Tenía el aspecto de una bruja. Esta movió su dedo índice hacia arriba. En ese momento sentí como una fuerza invisible me apretaba.
Sentía como me apretaban de los brazos y de las piernas. Mi arma había caído al suelo. Pronto salí disparado hacia una pared. Me golpeé tan fuerte que me había sacado el aire. Ernesto se levantó e intentó golpearle con la culata de su arma. Pero le pasó lo mismo que a mí. La bruja lanzó a Ernesto sobre mí. Movió nuevamente su dedo. 2 sillas se colocaron enfrente de nosotros. Pronto levitamos en el aire. Y esa fuerza invisible nos sentó de golpe frente a la bruja. Ahora me van a poner atención. Si debería de matarlos por haberse metido a mi casa y romper mis ventanas. Tendrán que ayudarme con algo. No tienen opción. Ok, lo sentimos. No era nuestra intención dañar su propiedad, señora, es solo que unos malditos locos con cabezas de animales nos querían asesinar porque sí. Y pues su casa era el único lugar en el que podíamos escondernos. Lo siento mucho de verdad. Esos malditos. Son una secta que está tomando mucho poder en tan poco tiempo. La secta de los nahuales. Demonios que toman la forma que más les plazca. Hoy tomaron la forma de humanos con máscaras. Son un peligro. Ellos son los culpables de que los animales callejeros hayan desaparecido. Los recolectaron para hacer un ritual de inmortalidad. Aún siguen vivos esos animalitos. Pero si no los matan, esos animalitos serán un sacrificio y los nahuales se harán más poderosos y será imposible derrotarlos. Malditos furros de mierda. Los voy a matar a todos. Nadie se mete con los animales callejeros. Nadie se mete con Tommy. Y dinos, bruja. Dinos cómo podemos matar a esos malditos nahuales. No es tan fácil, mocoso. Cuando logras matar a uno de ellos, automáticamente se transforman en el animal de su máscara. Tendrán la fuerza y velocidad de su animal. Eso los hace más peligrosos. Pero si destrozas la cabeza, ellos morirán enseguida. No dejarán cadáveres. Al morir se desintegran. Ustedes tienen que matarlos. La policía no será de ayuda. Solo obtendremos oficiales muertos. Y tiene que ser hoy. En la noche de hoy cuento con más poder que antes. Así puedo fortalecerlos. Si ustedes mueren, los nahuales dejarán de recolectar animales para pasar a recolectar personas. Así que muévanse. No mames, vete a la verga. No puedo creer que estemos en un problema tan gordo. Pero bruja, aunque quisiéramos acabar con ellos, no les haremos nada con rifles para matar pajaritos. Necesitamos algo que los pueda herir de verdad. En ese momento la bruja iluminó sus manos de un color amarillo. Pronto nuestros chalecos de cartón se desabrocharon solos, para posteriormente flotar en el aire. Tras esto nuestras armas y cargadores flotaron también. Hasta nuestras pistolas de cartón que llevábamos en las pierneras. De repente unas esferas de color amarillo volaban sobre nuestras cosas a una gran velocidad. Tras unos minutos, aquel equipo táctico cayó al suelo. Ahora sus armas ya no son más unos simples juguetes. Las he convertido en armas de fuego de verdad. La munición no solo es de verdad, sino que también le agregué un hechizo a todas y cada una de las balas, que les permitirá matar a los nahuales y evitar que reencarnen. Por eso sus disparos serán más luminosos y mortales. Y ahora sus pistolas de cartón dejaron de serlo para ser armas de fuego auténticas. Sorprendidos nos comenzamos a colocar de nuevo el equipo. Los chalecos también habían sido modificados por unos de verdad. Podía sentir la placa de blindaje. Yo me quité la chaqueta roja y me la amarré a la cintura para estar más cómodo. Nos colocábamos las máscaras. Estábamos listos para la acción. Muy bien, bruja, te agradecemos la ayuda. ¿Pero no crees que lo mejor será esperar a que los nahuales pasen esa barda y así los matamos a todos? No sería posible, ya que enterré unos talismanes protectores alrededor de la casa para evitar que fuerzas del mal entren en mi casa. Si tan solo se atreven a cruzar la barda, el poder del talismán los hará arder. Y son conscientes de ello, por eso no se acercan. Buena suerte. Primero tienen que asesinar a el líder de todos ellos. Aunque parezca inofensivo, es el más poderoso. Él tiene la capacidad de crear a más nahuales. Si lo matan a él, ya ganaron. Buena suerte, mocosos. En ese momento asentimos con la cabeza y procedimos a preparar nuestras armas. No teníamos experiencia en el uso de armas, pero sabíamos cómo usarlas.
Tantas revistas. Tantos videojuegos. La bruja había materializado unos comunicadores para estar en contacto. La verdad no sabía por dónde empezar. Debía de tener un plan. Ya sé. Ernesto. Tú te vas a quedar aquí en la casa. No te voy a poner en peligro. Me apoyarás liquidando a todos aquellos que se vayan de mi vista. Serás mi francotirador. Te quiero justo en el árbol que está al lado izquierdo de la casa. Ahí te subes. Y me cubres en todo momento. Yo me encargaré de ellos. Tengo un plan. No. Ni madres. No te voy a dejar solo ahí afuera. Ni mucho menos me quiero perder de la acción. Soy un niño de 14 años, sí. Pero no soy un manco. Y primero muerto que ser un campero. Mi respuesta es no. Iré contigo. No, Ernesto, aquí te me quedas y no está en discusión. En ese momento comenzó una pequeña discusión que cada vez se hacía más ruidosa. Antes de que pasara a mayores, la bruja puso un gesto de desagrado para proceder a chasquear sus dedos. Después de eso nos encontrábamos fuera de la casa. Al otro lado de la barda. Esa bruja nos había teletransportado. Habíamos sentido como cuando vas a toda velocidad en una moto y ves todo borroso. Con que así se siente estar teletransportado. En ese momento Ernesto no paraba de decir: confía en mí. Confía en mí. Yo estaba preocupado. No quería que la pasara nada. Pero bueno, me será de ayuda. Respirábamos hondo y tomamos nuestros rifles con fuerza. 4 cargadores teníamos cada quien. 3 en el chaleco y el del rifle. Mi revólver de cartón ahora era una chulada de arma con 9 balas. Ernesto tenía una Glock con suficientes balas. Estábamos armados hasta los dientes. De nosotros dependía la vida de los animalitos. Y de las personas. Así que comenzamos a caminar por aquel frío y desolado parque. Nos dirigíamos a pelear contra la muerte. ¿Teníamos miedo? ¿Sí? Y mucho. Por suerte las máscaras ocultaban aquella expresión en el rostro. Mientras más avanzábamos comenzábamos a escuchar aquellas risas de mierda. No sé, pero sentía que estábamos viviendo los últimos minutos de nuestras vidas. Pero a la vez estaba muy feliz. Ya que toda la vida me la pasaba sintiéndome de que no había logrado nada importante en la vida. Pero ahora había sido elegido para una increíble misión. Habíamos lanzado nuestras calabazas hacia unos arbustos. Nos estorbarían en la misión. Al llegar a la calle, habían 3 nahuales. Un oso, un perro y un dragón. Enseguida abrimos fuego contra esos nahuales. Tal y como había dicho la bruja, las balas eran más grandes y brillaban más. Era como la recarga activa de Lils. Fue horrible ver cómo esos disparos volaban extremidad y partes del torso. Pero no importaba. No eran humanos. Eran seres demoníacos. Su sangre era de color negro. Parecía aceite de autos. Cuando cayeron al suelo su cuerpo empezaba a deformar. Abandonaban su forma humana para pasar a convertirse en animales. El nahual oso empezaba a aumentar de tamaño. Regeneraban lentamente sus extremidades. El dragón fue el primero en regenerarse por completo. Era un dragón rojo. Con el tamaño de una persona real. Ahí en ese momento les volamos la cabeza a los 3. Al caer al suelo humo salía de sus cadáveres. Se empezaban a evaporar. Y así fuimos matando a uno por uno. Para matarlos por completo teníamos que darles 2 tiros en la cabeza. Uno cuando son humanos. Y el otro cuando se vuelven animales. Pero nosotros disparábamos a todo el cuerpo para hacerlos sufrir antes de morir. Todo estaba a nuestro favor. Ellos solo poseían armas cuerpo a cuerpo. Ni siquiera dejábamos que dieran más de 2 pasos. Acabábamos con el nahual y después con la forma de su animal. Como teníamos la victoria casi asegurada, pasé a poner en marcha mi plan. Ernesto. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar aquel lugar en donde tienen a los animales, después buscaremos un vehículo lo suficientemente grande y ahí los ponemos a salvo hasta que todo termine. Una vez fuera los liberamos a todos. Y nos llevamos a Tommy a casa. Ernesto asintió con la cabeza. Habíamos entrado a una calle. 29 de julio se llamaba. Una calle fría y oscura. Comenzamos a correr en busca de más nahuales. Pero la calle parecía bastante despejada. O eso pensé. Ya que de una casa abandonada a nuestra izquierda fue lanzada una cadena que se enganchó en el rifle de Ernesto. Esa cadena había sido jalada haciendo que Ernesto perdiera su rifle. De la casa salió un nahual con cabeza de conejo. Tenía la M4 de Ernesto. Enseguida apunto y le disparo a Ernesto. Este cayó al suelo. Rápidamente acribillé a ese maldito conejo.
Su cabeza había quedado destrozada. Por si fuera poco. De los techos de las casas y de las ventanas de las casas. Comenzaron a salir aún más nahuales. Pero estos tenían rifles de asalto. Sin pensarlo, comenzaron a dispararnos. Rápidamente tomé a Ernesto de la parte trasera de su chaleco y corrí hacia un contenedor de basura que se encontraba en un callejón a mi derecha. Ahí nos pusimos a cubierto. Estaba tan asustado. Ernesto tenía un impacto de bala en su chaleco antibalas. Estaba vivo. Este estaba enojado. Tosía y se tocaba su pecho. Maldecía a los nahuales y juraba matarlos. Para su mala suerte, Ernesto solo contaba con su pistola. Su rifle estaba sobre el cadáver del nahual conejo. Si tan solo asomábamos la cabeza nos la volarían. Preparé mi arma y empecé a disparar. Por minutos que parecían horas los disparos destrozaban el pavimento, las casas y las ventanas. Disparaba mas no abatía a ninguno. Mi falta de experiencia comenzó a notarse. No tenía tan buena puntería a menos que el objetivo esté más cerca. Ernesto, pon atención. Vas a correr hacia donde está tu arma. Y te vas a poner a cubierto justo detrás de ese transporte escolar. Yo te cubriré. Necesitamos atacar desde dos frentes. Quiero que corras como si no hubiera un mañana. Sin pensarlo dos veces, Ernesto corrió encorvado hacia su arma mientras salí de mi cobertura para liberar la furia de mi rifle. Disparé hasta agotar todo el cargador. Había matado a 4 de ellos. Cuando el cuarto cayó, un disparo rozó mi brazo. Sentí como si me pusieran un carbón ardiendo en la piel. Pero había valido la pena. Ernesto estaba a cubierto y armado otra vez. Pronto comenzó a disparar abatiendo a 3. Estábamos tan equivocados al pensar que solo tendrían armas cuerpo a cuerpo. Esos hijos de puta tenían armas de un gran calibre. Pronto solo quedaban 3 tipos. 2 subidos en un árbol y el otro venía corriendo hacia nosotros. Tenía la máscara de un toro. Corría hacia nosotros usando el cuerpo de uno de sus compañeros. Uno con máscara de lobo como escudo humano. Con su otra mano empuñaba una metralleta Uzi. Este se reía mientras disparaba en todas direcciones. Nos obligó a retroceder. Ernesto disparaba en repetidas ocasiones al cuerpo del lobo para destruir ese escudo. Cuando el toro concentró su fuego en Ernesto, yo aproveché que se había descuidado un poco. Apunté a la cabeza. Pero mis disparos solo se impactaron en su pecho y uno de ellos le rozó la mejilla. No podía apuntar con precisión. Me dolía mucho la herida. En ese momento el toro le lanzó el ahora destrozado cadáver del lobo a Ernesto. El lobo me disparaba su último cargador. Lo que me parecía extraño es que los 2 nahuales de los árboles no disparaban. Solo estaba ahí apuntando. Pronto el nahual habló. Se burlaba de nosotros. Mientras lanzaba su arma ya sin balas. Este alzaba sus manos. Que comience la diversión, dijo él. Pronto aquellos 2 nahuales en los árboles abrieron fuego contra su compañero. Su cuerpo se llenaba de más y más agujeros a cada segundo que pasaba. Cuando los disparos cesaron, el toro cayó al suelo sonriendo. Aparentemente había muerto. Ernesto se quitó al lobo de encima. Recargaba. Vamos por los demás, decía él. Pero aquel cadáver agujereado se comenzaba a deformar. Pelaje salía de su piel. Todo en él cambiaba de tamaño. El cuerpo se retorcía horrible mientras se escuchaba el crujir de los huesos. Emitía gritos de dolor pero sonaban al del animal. Pronto las miles de balas que le fueron incrustadas en su ser salían disparadas de su ahora endurecida piel. Los agujeros en su cuerpo se regeneraban. Poco a poco tomaba la forma de aquel animal horrible. Fuego. Fuego. Grité yo. No debía dejar que se transformara por completo. Pero al intentar abrir fuego los nahuales en los árboles nos comenzaban a disparar. ¡Qué hijos de puta! Los malditos asesinaron al toro para que se transformara. Y ahora nos sería casi imposible liquidarlo ya que le daban muy buena cobertura. Pronto aquel toro estaba en su máximo esplendor. No eran como esos toros ordinarios. Sino era como un toro humanoide. Tenía la piel y patas y pelaje como un toro. Pero se paraba sobre 2 patas. Y tenía unas manos enormes. Sus ojos eran rojos y sus cuernos eran más grandes y afilados. Pero qué mierda. La bruja jamás había mencionado nada sobre esta extraña y aterradora transformación. Este nahual daba mucho más miedo que los demás. Nuestras anteriores víctimas solo se transformaban en su animal pero sin tener el aspecto humanoide. ¿Qué mierda estaba pasando? Recuerda que la bruja había dicho que esos malditos nahuales podrían tomar la forma de lo que fuera.
Este tipo parece ser el líder. Si matamos a la cabeza principal, los demás se debilitarían. Adelante, bruja. Aquí Ernesto. Tenemos a el líder en la mira. ¿Algún consejo? Maldita sea. Tengo que informarles una cosa que no tenía prevista. Los nahuales que mataron justo al salir de mi casa no eran más que nahuales de un nivel más bajo. Por eso los abatieron con éxito. Pero ahora están frente a uno de los nahuales más fuerte. Maldita sea, no pensé que fueran a evolucionar tan rápido. Y eso ni siquiera es el líder. El líder es una horrible criatura con cabeza de araña. Si la ven, llénenla de balas hasta que quede hecha papilla. Ahora atentos. No sé con certeza de qué manera matar a estos nahuales de alto nivel. Pero intenten disparar al corazón y después a la cabeza. Y yo no puedo hacer mucho desde aquí de mi casa. Pero sí hay algo que puedo hacer. En ese momento unos murciélagos horribles volaban sobre nosotros. Sus ojos brillaban de un color verde. Por un momento pensé que nos atacarían, pero no. Estos volaron hacia el toro. Lo mordían y arañaban. Los demás se dirigieron hacia los nahuales en los árboles. Los hicieron bajar. Algunos murieron por el impacto de las balas. Aprovechamos que los nahuales estaban distraídos. Y abatimos a los últimos nahuales armados. Me daba cuenta que la bruja veía todo a través de esas horribles criaturas. Su ayuda nos había servido demasiado. El toro corrió hacia mí con los cuernos por delante. Corría a una gran velocidad. Yo salté hacia un lado. El toro había clavado sus cuernos en una pared. Tenía problema para sacarlos. Se había quedado ahí clavado. Me puse detrás de él y abrí fuego contra su espalda, con el fin de que mis balas llegaran a su corazón. Y Ernesto contra su cabeza. Aunque ese toro era duro, había sido destrozado por nuestras balas. Lo habíamos abatido. Habíamos tenido la suerte de que las mordidas y los arañazos de los murciélagos habían debilitado severamente al toro. Veía como de las mordidas salía un líquido verde que pudría la piel. Pronto comenzó a evaporarse. Pero nuestro infierno aún no terminaba. Los nahuales que habíamos abatido en los techos se comenzaron a levantar sufriendo una transformación similar a la del toro. Habían muerto, sí, pero sus cabezas estaban intactas. De haber tenido una mejor puntería, eso no hubiera sucedido. Pronto todos saltaron hacia la calle. Nos miraban con odio. Pronto comenzaron a correr hacia nosotros. Perros, lobos, pumas, cocodrilos, y varios conejos. Y también un águila. Estos corrían rápidamente hacia nosotros. Querían nuestra sangre en sus manos. Pronto comenzamos a correr. De la nada, aparecieron más murciélagos que comenzaron a dañarlos. Eso hacía que los nahuales disminuyeran la velocidad. Comenzamos a correr buscando un lugar donde atrincherarnos. Corrimos hacia la calle más grande, esa en la que está el parque. En el suelo habían un montón de armas cuerpo a cuerpo. Pronto Ernesto tomó un mazo de color negro con cuña en el otro extremo. Y yo había tomado una hermosa espada templaria. Lucharíamos cuerpo a cuerpo si eso fuera necesario. Las balas se nos acabarían muy pronto. Colocamos aquellas armas en nuestras espaldas. Los nahuales nos pisaban los talones. Era horrible el sentirlos tan cerca. Nos adentramos en aquel parque en donde a la mitad de este había un pequeño kinder. Trepamos la malla. Al estar dentro corrimos hacia los salones. Trepamos por el techo de estos hasta llegar a la azotea. Esa sería nuestra trinchera temporal. A los nahuales les tomaría tiempo subir a por nosotros. Unos cuantos minutos suficientes para matarlos. Pronto aquellos malditos llegaron al kinder y destruyeron la malla. Los malditos habían matado a los murciélagos. Veía cómo se los devoraban de una manera asquerosa. Veíamos por detrás de ellos a aquellos murciélagos hechos mierda. Ahí tirados en el suelo. Los nahuales estaban llenos de heridas, pero eso no parecía detenerlos. Uno de ellos, con cabeza de águila, había transformado sus brazos en unas gigantes alas. Este voló velozmente hacia nosotros con sus garras al frente. Mataría a Ernesto. Pero este fue más rápido. Le voló la cabeza a disparos. Y cuando aquella águila cayó al suelo, mi amigo le disparó a su corazón hasta reventarle. Uno menos, dijo él. Los demás fueron un poco más listos. Con toda la fuerza de su ser intentaban derrumbar los salones a golpes, para que nosotros cayéramos a una muerte segura. Entramos en pánico. Por cada uno que matábamos, dos más llegaban y tomaban su lugar golpeando aquellas estructuras. Nos movíamos de un lado a otro. Unos cuantos golpes más y caeríamos.
pero del suelo rompiendo el pavimento. Unas manos esqueléticas salían para tomar a los nahuales de sus piernas impidiendo que se movieran. Pronto saliendo disparados hacia arriba salieron unos esqueletos armados con espadas y blindados. Con armaduras antiguas. Los cuales atacaron con fuerza y velocidad a nuestros enemigos. Brazos, cabezas y piernas salían volando tras los perfectos cortes de aquellos guerreros muertos. Veíamos cómo estaban envueltos en una pequeña aura de color verde. Sus ojos brillaban del mismo color. Esa bruja nos había salvado el culo de nuevo. Algunos esqueletos eran destruidos a golpes brutales. Los partes de huesos volaban por doquier. Pero los que lograban evadir los ataques ejecutaban brutalmente a sus enemigos. Primero cortaban las extremidades. Después iban por el corazón y la cabeza. Eran unos malditos carniceros. Nosotros no nos quedamos ahí viendo. Abrimos fuego contra el resto. Tras unos minutos de disparos y muerte, los esqueletos habían sido derrotados. Habían dejado de salir del suelo. Solo quedaban 3 nahuales en pie, los cuales abatimos con un poco de dificultad. Finalmente estaba todo despejado. El silencio que vino después fue como un regalo. Bajamos de aquella azotea y salimos del kinder. Agitados y cansados seguíamos adelante. Adelante, bruja. Necesitamos saber exactamente en qué parte se encuentran los animales. Hemos abatido a un buen número de nahuales. La calle está despejada por ahora. Aunque me inquieta el hecho de que el líder de ellos no se haya presentado aún. ¿Se habrá escondido como una rata? Tras un rato de recibir información de ella, ya sabíamos hacia dónde ir y a quién debíamos matar. Debíamos de entrar en la calle Paseo de las Águilas. Una calle con paredes llenas de grafitis y zapatos colgados en los cables. Habíamos llegado hasta ahí. El lugar en donde tenían a los animalitos era como un almacén de madera, en el cual se resguardaba el líder de estos imbéciles. Al caminar por un buen rato habíamos llegado a nuestro destino. Una calle grande donde al final estaba un enorme almacén de madera que antes se usaba como carpintería. Le había dicho a mi amigo que subiera a las azoteas a mi izquierda, para que me diera una buena cobertura. Quería distraer al maldito líder. Intentaría hacer una negociación falsa con él. Haría tiempo en lo que Ernesto se ponía en una buena posición de tiro. Y tan solo él estuviera listo, le volaría la cabeza. Para después pasar al rescate, tomar el vehículo más grande y largarnos junto a los animalitos. El ambiente se comenzaba a sentir muy pesado. Nos sentíamos como observados. Ernesto comenzó a moverse por la banqueta. Lo hacía de una manera sigilosa. Él se me adelantó y avanzó hacia una casa que se situaba en medio de la calle, en la cual la trepó sin dificultades. Él siempre ha sido bueno trepando. Era una casa con un pequeño balcón en el segundo piso. Colocó su rifle en el pequeño baranda del balcón. Por suerte estábamos casi a oscuras. Ernesto se había camuflajeado con la oscuridad. A la orden, decía él por el radio. Yo asentí. Cuando estaba a unas casas de aquella bodega, las puertas de la misma se comenzaron a abrir. Pude ver por unos segundos el interior. Muchas jaulas grandes encima de otras. No solo habían enjaulado a los animales, sino también a varias personas. De pronto, caminando lentamente, apareció un niño. Era un niño como de unos 9 años. Era bajito. Su máscara era la de una horrible araña. Los pelos y los ojos eran muy reales. Incluso aquella pequeña aberración había parpadeado con sus 6 ojos. Tenía el traje negro como los demás. Ese niño encajaba con la descripción que nos había dado la bruja sobre el líder. Era él. En ese momento bajé mi arma. Dejé que colgara por mi espalda, alzaba las manos. Mira, sé que hemos hecho un desmadre por aquí y que hemos matado a muchos de los tuyos, pero fue por una razón. Aunque no fui el único aquí que perdió algo. Mi compañero cayó en el combate. Déjame proponerte algo. Libera a los animales y a las personas de ahí. Y si tienes algo que ver con que las personas de todas las cruces no estén, por favor liberarlos. A cambio de mis servicios. Yo te puedo servir hasta la muerte. Te seré de mucha ayuda. Decía yo. Aquel niño caminaba lentamente hacia mí. No tenía armas. No parecía querer dañarme. Permiso para disparar, decía Ernesto. Permiso para disparar. Yo aún no daba la orden. El niño me habló. Con una voz dulce y tierna él me dijo. Para lo único que tú me puedes servir es para ser mi comida. Hijo de perra. En ese momento alcé el puño.
Fuego. Dije yo. Ernesto sin pensar jaló del gatillo. Aquella bala destrozó la mitad del cráneo de aquella araña. Cayó al suelo. Estaba vulnerable. Me tocaba anidarle al corazón. En el momento en el que apunté y puse el dedo en el gatillo. Desde el almacén unos cuchillos salieron disparados a toda velocidad hacia mí. Cuchillos grandes de combate que no pude esquivar. Todos se impactaron en mí. Tenía 7 cuchillos clavados en mi ser. En mis hombros, piernas y en el chaleco. Habían traspasado la placa de blindaje. ¿Pero cómo? Uno de esos mortales lanzamientos había rozado mi cuello. Había sido una herida muy profunda. Pronto caí al suelo mal herido. Todos y cada uno de los cuchillos se habían clavado por completo. Estaba más que muerto. De las casas y del almacén aparecieron unos nahuales con cabezas de insectos. Mantis, gusanos. Y de moscas. Quien me había lanzado los cuchillos había sido un nahual mantis. Todos estos estaban armados con cuchillos. Eran 10 nahuales. Venían corriendo hacia mí para rematarme. Ernesto emitió un grito ensordecedor de la ira. Este bajó del barranco y saltó, aterrizando en un bote de basura. Mientras corría hacia mí disparaba a los nahuales. Pero solo podía herirlos. Entre Ernesto y yo había una alcantarilla. Cuando Ernesto estaba muy cerca de mí. De aquella alcantarilla salió un nahual con cabeza de mantis. Y con su cuchillo partió en 2 el rifle de mi amigo. Pronto Ernesto tomó su mazo y le reventó la cabeza y el corazón. Enseguida continuaron con los lanzamientos de los cuchillos. Varios se habían impactado en mi amigo. En un impulso Ernesto tomó su mazo. Giró varias veces y lanzó su arma matando a un nahual mosca. Pronto de las casas a sus espaldas más nahuales aparecieron. Eran 3. Peleaban con Ernesto. Pero este no tenía oportunidad de ganarles en un combate cuerpo a cuerpo. Los nahuales eran más habilidosos y fuertes que el resto. Al igual que a mí lo llenaron de cuchillos quedando casi como un alfiler. A nulas penas tomé mi rifle y maté a 2 de ellos. Ernesto, que de rodillas estaba, sacó un cuchillo de su hombro y procedió a apuñalar varias veces al tercero hasta matarlo. No sé de dónde había sacado la fuerza para levantarme. Tambaleándome caminé hacia Ernesto y lo tomé de su chaleco. Lo comencé a arrastrar hacia un lugar seguro. Ernesto sacaba su pistola de la piernera y disparaba sin cesar llevándose a varios nahuales. La lluvia de cuchillos nos seguía abrumando. Pronto nos escondimos detrás de un auto. Nos quitamos las máscaras para poder respirar un poco mejor. Estábamos gravemente heridos. No parábamos de sangrar. Sentía como la vida se me iba. Lo siento, amigo. Lo siento. Debí salvarte y sacarte de esto. La herida de mi cuello no paraba de sangrar. Ernesto tenía heridas en zonas muy cercanas a las vitales. Era nuestro fin. Pero un destello de luz nos iluminó. Y de este apareció aquella bruja de la casa. Sus manos brillaban de un color azul. Pronto aquellos cuchillos salieron de nuestro cuerpo. Enseguida la bruja elaboró un hechizo de curación poniendo sus manos en el pecho de ambos. La sangre paró y las heridas se cerraron. Sentí como la vida volvía a mí. La bruja nos había salvado una vez más de una muerte segura. Mierda, bruja, hasta ahora apareces. Subestime a esos tontos. ¿Cómo es que pudieron partir en 2 mi arma y penetrar las placas de blindaje con un maldito cuchillo? Lo mejor sería que invoques de nuevo a esos esqueletos para que nos ayuden y ganar esta batalla. No, mocoso, así no funciona mi poder. El invocar a los murciélagos y a los esqueletos consumió mucho de mi energía. Y ahora me encuentro más débil ahora que los sane. Deberías de agradecerme, imbécil. Pongan atención. Esa maldita araña no morirá aunque dañen sus puntos vitales. Sanará y sanará. Necesito que lleguen hasta ella y logren entretenerla hasta que yo les haga una señal. Cuando eso suceda, solo tírense al suelo. Bien. Así lo haremos. La bruja decía que si nos dañaban de nuevo, esta vez no podría ayudarnos. Pronto salimos de la cobertura y corrimos hacia la muerte. La araña estaba detrás de todos ellos. La herida de su cabeza había sanado. Ahora teníamos más fuerza y energía. Matábamos nahuales al avanzar. Pronto las balas de mi rifle se terminaron. Procedí a sacar mi espada. Ernesto tomaba los cuchillos en el suelo. Nos vimos envueltos en una sangrienta batalla. Extremidades, cabezas y sangre negra volaba por los aires. Algunos cuchillos rozaban nuestra piel, pero esto no nos detenía. Ernesto lanzaba los cuchillos como un maldito experto. Los nahuales cedían ante la ira de mi enorme espada.
Era bastante pesada. Pero aún así la blandía con fuerza. Con esta bateaba los cuchillos como si fueran bolas de béisbol. Habíamos llegado al lugar en donde estaba el mazo de Ernesto. Enseguida lo tomó. Y con este, reducía a pedazos de carne molida a los enemigos. La fuerza de ese martillo era brutal. Tras matar a los últimos nahuales, saltamos hacia la araña. Yo atacaría con un corte diagonal a su pecho con el fin de rebanar su corazón. Ernesto iría a por su cabeza para destruirla, pero aquel niño se transformaba en una horrible criatura sacada de tus peores pesadillas. Su cuerpo creció y tomaba la forma de un adulto. Le comenzaban a crecer 2 brazos más. Su piel se llenaba de pelo y su cara tomaba un aspecto más horrible. Emitía un chillido que me erizaba la piel. De su pecho se abrió un agujero por el cual lanzaba unas telarañas enormes. Una telaraña había sido disparada hacia mí. Pronto la corté en pedazos con la espada. Enseguida la araña me tomó con una de sus manos. Y de su espalda crecía lo que parecía ser la cola de un escorpión, con la cual atravesaría mi pecho. Me tiró al suelo y me tomaba con fuerza de mi cuello. Antes de que me asesinara, Ernesto destruyó esa cola con su mazo. Pronto la araña me soltó. Ernesto golpeó la cabeza de la araña, mandándola volar hacia las puertas del almacén. Había comenzado el combate final. Por cada parte de su cuerpo que destrozábamos 3 golpes nos conectaban con fuerza. Golpes y arañazos. La cosa se complicó cuando había regenerado su cola de escorpión. Era muy complicado bloquear y esquivar sus ataques. Me di cuenta que aquella cola de escorpión era venenosa, ya que al impactarse con el suelo, parte de este se comenzaba a deshacer, como si hubiera vertido ácido. Un mínimo roce significaría la muerte. Ernesto y yo no teníamos experiencia en combate. Solo habíamos aprendido a usar ciertas armas cuerpo a cuerpo, pero todo el conocimiento había sido obtenido de vídeos de internet. Él y yo entrenábamos en casa dándonos en la madre con palos de escoba y con cuchillos de juguete. Pero jamás habíamos estado en un combate real. Esa noche descubrí que en nosotros descansaba un gran potencial y talento para el combate. Aunque teníamos miedo, el coraje y determinación en nosotros era del tamaño de los planetas. Lágrimas salían de mis ojos al pensar que moriríamos siendo tan jóvenes. Pero al menos seríamos recordados como héroes. Nos comenzábamos a agotar con cada segundo. Todo el daño que recibía la araña lo sanaba en tan solo segundos. Incluso habíamos logrado atacar en sus puntos débiles. Pero esa mierda aún seguía en pie. Mis hombros ardían como el infierno, mis brazos ya no podían aguantar más con el peso de la enorme espada. Ya mis ataques eran más lentos y débiles. Ernesto ya no podía ni agarrar el mazo por lo cansado que estaba. Peleaba con cuchillos. Él había lanzado 3 cuchillos a sus ojos, los cuales reventaron como tomates. En ese momento me percaté de que las heridas en sus ojos tardaban más en sanar y le causaban más dolor a la bestia. En ese momento corrí hacia ella. Pero la araña se enredó en una esfera de telarañas. En ese momento frené mi andar. Podía escuchar cómo esa criatura citaba unos rezos en otro idioma. Lo hacía en voz baja. Pronto alrededor de toda la calle se comenzaron a materializar unas horribles y espantosas arañas. Eran del tamaño de un perro. 7 escalofriantes arácnidos saltaban hacia nosotros. Ernesto volvió a tomar su mazo. Que comience el juego de los topos, decía él. A diferencia de los nahuales, estos bichos eran más fáciles de matar. Solo bastaba compartirle por la mitad o con aplastar su ser. Las habíamos abatido fácil. Pero todo eso no había sido nada más que una distracción. Detrás de nosotros apareció el líder. Pero este había cambiado. Ahora lucía con más musculatura. Era más fuerte e imponente. Veloz como las balas salió de esa esfera de telarañas. En vez de tener la cola de un escorpión, ahora empuñaba una lanza grande y afilada. Con esta nos atacó cortando a nuestras espaldas atravesando la placa de blindaje. Caímos al suelo por la fuerza del ataque. Me volteé enseguida. Tomé mi revólver y disparé 4 veces. Con su lanza bloqueó todos los disparos menos uno, que había impactado en su mano destruyéndola. Ernesto me hizo segunda. Mientras Ernesto disparaba yo me levanté y lo jalé del chaleco, alejándonos un poco de él. Como era de esperarse, las balas no eran letales para él. Se había curado de nuevo. Tomé mi espada y me lancé hacia él. Planeaba partirlo en 2, en un corte diagonal. Pero él bloqueó mi ataque con su arma. Chispas saltaron cegándome un poco. Debido al gran impacto, mi espada se partió en 2. Y de un giro,
Me conecto 3 cortes en diagonal hacia mi pecho. Cuando estaba por decapitarme, Ernesto apareció. Con su mazo golpeó su cabeza reventándola en segundos. Pero así como la reventó, se regeneró. Al aterrizar, Ernesto golpeó sus piernas rompiéndolas al instante. Cuando la araña cayó al suelo, yo actué. Tomé mi espada rota y salté hacia él. Y la clavé en su corazón. La sacaba una y otra vez apuñalándole. En ese momento abrió su enorme boca. Y de esta disparó una telaraña enorme que terminó por envolverme. La fuerza del disparo fue tan grande que había salido volando hasta quedar pegado en un árbol algo alejado. No podía moverme. Aquella telaraña apretaba mi cuerpo. Ya no podía hacer nada. ¿En dónde mierda estás, bruja?, grité. De repente la araña se levantó ya sanado al 100. Y de un fuerte puñetazo mandó a mi amigo al suelo muy fuertemente. En eso la araña tomó su lanza. La alzaba. La clavaría en la cabeza de Ernesto. En ese momento solo pude gritar: ¡No! ¡No! Pero la bruja apareció. Es suficiente. Puedo hacerlo ahora. Ya he cargado mi ataque. Con sus dedos índice y anular hizo un movimientos de como si cortara algo. Pronto la telaraña que me tenía atrapado había sido cortada, liberándome al instante. ¿Cómo chingados hizo eso? Rápidamente la bruja levantó en el aire al enemigo justo antes de asesinar a mi amigo. A la bruja le costaba trabajo levantar a alguien con ese tamaño. Sangraba de su nariz. Pronto corrí hacia Ernesto. Aún estaba vivo. Solo se encontraba un poco aturdido. Pronto aquella araña humanoide había salido disparada hacia las puertas del almacén. ¡Ya! Abajo. Abajo. ¡Ya! Decía la bruja. Al voltear hacia atrás, vimos como las manos de la bruja se llenaban de unos rayos de color amarillo. Y de sus palmas poco a poco nacía una pequeña esfera de energía, de la cual un rayo había salido disparado a toda velocidad. Rápidamente saltamos hacia un lado. Y al caer, vimos como el rayo había impactado en la araña humanoide. Este gritaba horrible. Su piel se quemaba rápidamente. Esta vez, ya no podía sanar sus heridas. Ahora, acaben con él, gritó la bruja. No nos dijeron 2 veces. Tomé mi revólver y apunté. Sayonara baby, dije yo. Ernesto me siguió y junto a mí disparamos las últimas balas que nos quedaban. Su corazón y cabeza habían reventado. Los demás disparos terminaron de destrozar a esa aberración. Tras esto la bruja detuvo su ataque. Cayó al suelo. Tosía de una manera muy fuerte. De su nariz y boca no paraba de salir sangre. Estaba muy débil. Enseguida el cadáver de esa araña humano se empezó a convertir en vapor. Vapor que era llevado por el viento. Todo había terminado. Cansados y heridos corrimos hacia las puertas del almacén. Las abrimos y al entrar nos encontramos con un panorama bastante triste. Tal y como lo había visto antes. Habían personas también. Junto a los animales. Algunas disfrazadas, otras con ropa común. Los pobres perritos lloraban junto a los gatitos que transmitían su tristeza con sus fuertes maullidos. Más al fondo, en una jaula más pequeña, estaba nuestro querido amigo. Ahí estaba nuestro Tommy. Ernesto corrió hacia esa jaula. Y liberó a Tommy, el cual se lanzó sobre él dándole muchas lengüetadas. Cuando él me vio comenzó a ladrar y corrió hacia mí. Lo abracé con fuerza y juré protegerlo con mi vida. Pronto comenzamos a liberar a todo el mundo. Con la cacha de nuestras pistolas rompíamos los candados. La gente nos agradecía una y 1000 veces. Nos decían que ese nahual araña había llegado a las cruces y comenzó a transformar a todos en nahuales y a los que se resistían los asesinaba y después se los comía. Esta gente nos decía que pronto serían convertidos en nahuales también. Pero que gracias a nosotros eso no pasaría. Fácil, habían ahí unas 15 personas. Al ser liberados corrían con felicidad por aquella calle. Eran libres al fin. Los más jóvenes nos habían ayudado a liberar a los pobres perritos, los cuales salían a toda velocidad. Gozaban de su libertad ladrando y maullando. Los chicos que estaban disfrazados pronto nos cargaron y empezaron a lanzarnos una y otra vez hacia arriba. Como si estuviéramos en una fiesta. Casi 1 hora había pasado. Cuando todos se habían ido ya, la bruja apareció frente a nosotros. Se había mantenido oculta de las personas. El aspecto de esta empeoraba con cada segundo. Esa cabrona nos había hecho matar a gente inocente. A gente que había sido cambiada en contra de su voluntad. Estaba a punto de reclamarle. Pero me detuve. Ella estaba muy mal.
La bruja nos explicó que las personas, al ser convertidas en nahuales, mueren automáticamente. Muere el alma, mas no el cuerpo. El cuerpo es poseído por un demonio. Así que no había sangre inocente en nuestras manos. Eso me había dejado más tranquilo. Ernesto y yo intentamos ayudar a la bruja. Incluso le había dado la orden a Ernesto de que se quedara con ella para que la cuidara en lo que yo buscaba algún equipo médico. Pero ella nos detuvo. La bruja decía que había agotado toda su fuerza. Ya no era la misma bruja de hace 1000 años. Ahora era débil. Fue solo gracias a que todo pasó en la noche en la que tuvo más poder. Aquella bruja cayó al suelo. Mientras moría confesaba que ella había sido una bruja muy mala con mucha sangre de inocentes en sus manos. Pero que estaba feliz porque había tenido la oportunidad de redimirse. Nos agradecía por haberle ayudado. Tras esto la bruja se comenzó a disecar. Hasta quedar en los huesos. Se le había ido la vida por todos los hechizos que había hecho en esa noche. Incluyendo el que nos salvó la vida. Pronto aquel esqueleto se hizo polvo para convertirse en la nada misma. Nosotros solo nos retiramos. Tomamos a Tommy y salimos del almacén. Tras tomar nuestras máscaras nos dirigimos hacia casa. Estábamos agotados. Días después, Ernesto y yo habíamos tomado la decisión de convertirnos en los protectores de nuestro barrio. Habíamos demostrado tener el potencial y el coraje de luchar con lo que sea. Así que comenzamos a entrenar. Entrenábamos duro la puntería. En los campos de Airsoft. Incluso nos inscribimos en una escuela de artes marciales. Cada día trabajábamos en nuestra fuerza y velocidad. Para volvernos más fuertes. Si tan solo una amenaza azotaba nuestro barrio nuevamente, nosotros lo evitaríamos. En este momento faltan unas horas para la noche de brujas de este año. Nosotros, los cazadores del terror, estaremos listos para aniquilar a las próximas amenazas.